Ujú. Pueden sentarse, hermanos. Yo te doy gracias en la cruz. Hermanos, el tema, no te descuides en la oración, es el tema en esta hora. No te descuides en la oración. Así es el tema de esta mañana. No te descuides en la oración. Hermanos, tenemos que saber que la oración es bien peleada. Cuesta mucho mantenerse con ese buen hábito de orar. Y la oración es bien peleada, hermano. Y peleada por el enemigo y también por nuestra carne, hermanos. ¿Sí? Ya ven ustedes cómo la palabra de Dios habla de Daniel. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, hermanos. Gracias, varón. Oraba 3 veces al día, Daniel, hermanos. Su oración de Daniel era continua. ¿De cuántos años lo hizo Daniel de orar? Yo no sé, pero su oración fue por años, pero nunca se cansó de orar. Y era un hábito que él lo había adquirido de orar 3 veces al día. Según lo que dice el libro de Daniel, capítulo 6, el versículo 10. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y nunca paró de orar él. Aunque le vinieron dificultades, aunque le vinieron pruebas. En una ocasión lo echaron al foso de los leones. Por orar. ¿Sí? Porque él permaneció con esa oración continua. La oración es bien peleada. Casi siempre, platíqueme de alguien que ha caído del evangelio y que ya no quiere nada con Dios, es porque se descuidó en la oración. Dejó de orar, ¿sí? Porque la oración nos mantiene encendidos. La oración nos mantiene como el teléfono cuando está cargado. El teléfono cuando está cargado, ese teléfono aguanta todo el día. Pero si ya tiene un 1%, va a terminar descargado en cualquier momento. Si un cristiano tiene un 1% de oración, se va a terminar enfriando, se va a apagar, ¿sí? Entonces la oración es para mantenernos encendidos en el fuego del Espíritu Santo, hermanos. Sin la oración no podemos nosotros tener fortaleza espiritual. Y el diablo pelea mucho la oración, hermanos. El enemigo no le gusta que nosotros oremos. Va a poner cualquier cosa para robarnos el tiempo de la oración. Va a poner distracciones, ¿sí? Hoy día, pues ustedes siempre se lo recalco y me lo recalco a mí mismo y me lo recalcaré porque estoy siendo realista de lo que estamos viviendo. Yo soy de la generación pasada. Yo soy de la generación de los 80 y algo, 88 yo nací. Era muy diferente la vida a ahorita. En aquel tiempo era raro la persona que sabía usar una computadora. Para que alguien supiera usar una computadora tenía que estudiar informática, ¿sí? Computación. En aquel tiempo eran pocos los que sabían usar una computadora y aparte lo difícil que era para adquirirla. Costaba mucho dinero. Pero hoy día todos traemos una computadora en la mano. Entonces, esa computadora que traemos, que es nuestro teléfono móvil, el enemigo muchas veces lo va a utilizar para robarnos el tiempo con Dios, para robarnos esa comunión, esa comunicación con Dios. Orar es bien sencillo. Orar es hablar con Dios. Como tú hablas con una persona, con toda confianza, con toda libertad. ¿Cómo hablas tú con tu mamá? ¿Cómo hablas con tu papá? ¿Cómo hablas con un amigo? ¿Con un vecino? ¿Cómo hablas con el esposo, con la esposa? Aún con más confianza podemos entrar para hablar con Dios. Los cristianos hablamos con Dios con más confianza. O sea que a Dios le puedes decir todo, sin reservas, ¿sí? Todo, hasta lo más escondido que puede estar en tu corazón, tú se lo puedes decir a Dios y Él te entiende. Por eso la oración es una bendición. Pero muchas veces nos descuidamos, como el tema de hoy es, no te descuides en la oración. Nos descuidamos de hablar con Dios.
dejamos de hablar con Él. Y después nos vamos alejando y nos vamos alejando y nos vamos alejando. Ya no le tenemos sabor a la palabra de Dios. Ya no le tenemos sabor a la alabanza, ¿sí? La Biblia dice algo que a mí me gusta y lo quiero compartir aquí en el Salmo 137. Lea conmigo. Salmo 137. Versículo 1. Amén. Vamos a leerlo juntos. Salmo 137, 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla hasta los cimientos. Vamos a leer el que dice el versículo 4, ahí mismo. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Jerusalén era conocida porque ahí había mucha alabanza, mucha danza había. Ellos desde el principio danzaron cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto en el Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, danzaron y alabaron a Dios. Pero después ellos cometieron el pecado. El pecado lo cometieron y después dejaron de alabar a Dios. Y ya estaban en Babilonia y ellos les dijeron los babilonios: cántenos algo. Los que son músicos aquí y quizás un tiempo dejaron de alabar a Dios, saben qué difícil es cuando uno deja de adorar a Dios y que quiere volver a agarrar el instrumento. Le cuesta a uno cantar hasta una alabanza. Lo mismo la oración. Cuando uno deja de orar, ya después quieres arrodillarte y 5 minutos ya las piernas no aguantan, ¿sí? Pero te pones a trabajar en el trabajo de rodillas, poniendo piso. Pueden pasar 20 horas, 10 horas, 8 horas y no pasa nada, 5 horas. Pero para orar 5 minutos ya las piernas no aguantan, ¿sí? Porque la carne es débil. La carne es débil. Entonces, ellos en Babilonia, les dicen los babilonios: cántenos, sabemos que ustedes tienen fama de cantar. Pero ellos ya no querían cantar, habían perdido ese buen hábito de cantar. La tristeza de que los habían llevado cautivos, el desánimo, el desaliento, ¿sí? Ya no podían cantar a Dios. Pero yo voy en cuenta que el que es de oración, él debe orar por todo. El que es cantante, adorador de Dios, debe cantar donde sea. No importa si está en México, en Chihuahua, en Chile, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Estados Unidos, en África, aún donde esté en la cárcel. Adora a Dios, ¿sí? El que ha cantado a Dios, adora a Dios, ¿sí? El que ha sido de oración, no importa. En el peor problema puede estar, esta persona aprende a orar, ¿sí? Pedro, que en griego su nombre es Petro, ¿sí? Que significa roca. Para que él fuera una roca, Pedro, y no negara a Cristo, tenía que primero ser un hombre de oración. Para que él pudiera estar pegado con el Señor Jesucristo, ¿sí? Mientras no seamos hombres de oración, mujeres de oración, no vamos a poder ser esas rocas pequeñas. Porque Él es la roca principal, Cristo, y nosotros las rocas pequeñas. Pero si no aprendemos a ser gente que ore en todo tiempo, no vamos a ser rocas, ¿sí? Vamos a ser frágiles, vamos a ser débiles, ¿sí? Vamos a ser como arena, ¿sí? Ya ve, la arena la agarras y se desmorona, ¿sí? Puedes agarrar un puño, pero una piedra la agarras y por más que la apriete, está fuerte, ¿sí? No la puedes romper. Entonces nosotros tenemos que buscar la oración todo tiempo. Orar en la mañana, orar en el mediodía, orar antes de salir, orar cuando vamos a comer,
orar cuando nos vamos a dormir, ¿sí? Orar en todo tiempo, orar por algo que queremos hacer, por algo que queremos emprender, pedirle a Dios en oración. Entonces dice que la Biblia que ya era la noche donde habían estado cantando el himno, ellos, los discípulos con el Señor, habían estado en la cena de la Pascua, y ya el Señor les dice, todos ustedes me van a dejar, se van a escandalizar, se van a sorprender y me van a dejar. Dice Pedro, aunque me sea necesario morir por ti, no te dejaré. Y yo le quiero decir esta noche, nosotros podemos decir, Señor, nunca te voy a dejar, pero si dejamos la oración, sí lo vamos a dejar. Alabe a Dios si puede. Si dejamos la oración, sí nos vamos a apagar y lo vamos a dejar. ¿Sí? Pero Pedro, él se confió y dice, jamás te voy a dejar, Señor. Pero Pedro todavía no era un hombre de oración. No era ese discípulo que vemos después, que era un discípulo que no solamente le sirvió al Señor, sino que murió por el Señor. En ese momento no era. Pedro todavía era frágil, todavía era débil, ¿sí? Usted quiere ser un hombre fuerte en el Señor, una mujer fuerte. Aprenda a orar. Aprenda a orar. Aprendamos a orar todo tiempo. No solo cuando las cosas estén bien. Cuando más difíciles estén las cosas, hay que orar más. ¿Sí? Estamos en Mateo 26. Vamos a seguir. Estamos en Mateo 26. Mateo 26:30 estamos. Gloria a Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es verdad que nosotros no queremos negar al Señor, pero si no oramos sí lo vamos a negar. Nos vamos a apartar de Él. No vamos a resistir cuando nos venga una prueba. No vamos a resistir cuando nos venga una tentación. Aunque lo amemos mucho, ¿sí? Porque las tentaciones son las cosas que el diablo le pone a las personas, ¿sí? Tentaciones de todo tipo. El Señor no quería que ninguno de ellos peleara una batalla carnal. El Señor sabía que iban a llegar a arrestarlo. Entonces Él quería que la reacción de ellos fuera la misma que Él tuvo. La reacción de Él fue paz. Fue tranquilidad. Y la reacción de Pedro fue sacar la espada y cortarle la oreja a uno que se llamaba Malco. Y no solamente la oreja, el propósito era cortarle la cabeza. Pero no, le erró, nada más le alcanzó a rozarla y cortarle la oreja. El Señor al instante recogió esa oreja y se la puso y se le quedó pegada al hombre. Milagro le hizo en ese momento. Pero esa no era la actitud que el Señor quería que hubieran los discípulos. Aunque, hermanos, el Señor muchas veces nos habla a nosotros. Nosotros somos torpes. No buscamos al Señor. Nos conformamos. Nos confiamos. Y en su misericordia Dios viene y nos restaura, porque vemos como Pedro después el Señor vino y lo restauró. Pero ¿por qué Dios dejó esa escritura como ejemplo a nosotros? Que nosotros no seamos así dependientes de nosotros mismos. Que no haya un orgullo en nosotros y que digamos, no, Señor, pues nunca te dejaré. Pues hay que humillarnos, Señor, ten misericordia para que nunca te deje. Hay que humillarnos a pedirle, hay que humillarnos a clamarle y a buscarlo en oración. Y entonces sí vamos a poder resistir. ¿Sí? La Biblia dice que el que cree que sabe algo se haga como que no sabe nada. El que cree que puede algo, hermano, hágase como que no puede nada. Yo puedo si Él me ayuda. Yo puedo si Él me ayuda. Si Él no me ayuda, yo no voy a poder. Yo no voy a poder seguir si Él no me ayuda. Yo no voy a poder
seguir adelante los caminos de Dios si no me ayuda el Señor. Entonces vamos a seguir leyendo. Estamos en Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible de mí, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, el deseo del Señor siempre era andar con sus discípulos. Y tenía esos 12 discípulos y siempre los llevaba a todos lados. Pero había 3 con los que estaba más cerca. Y eso tiene que saberlo usted. Hay personas con las que más confianza usted tiene. Estoy seguro que usted tiene un amigo muy cercano, un familiar muy cercano con el que usted puede platicar, ¿sí? Alguien que usted lo rodea, ¿sí? El Señor tenía 3 discípulos que eran los más cercanos, ¿sí? Pedro, Santiago, Juan, eran los más cercanos a él. Y donde quiera que él iba, siempre eran los que los llevaba más cerca. Si iba a hacer algo muy personal, a esos 3 los llevaba. Y aquí era un momento donde dejó al demás grupo de discípulos y se llevó a esos 3. Pedro, Juan y Santiago. Los llevó para que le ayudaran a orar, ¿sí? No para que se durmieran, sino para que le ayudaran a orar. Porque él estaba angustiado porque iba a cargar con todo el pecado de la humanidad, ¿sí? Iba a cargar con todo el pecado de todos los hombres, con toda la sangre derramada, las fornicaciones, las mentiras, los adulterios, con todas las drogas de todos los hombres, con todos esos pecados los iba a cargar en su cuerpo, en ese madero, ¿sí? Porque él cargó todo el pecado de nosotros, ¿sí? La Biblia dice en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo a nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él cargó el peso del pecado, hermanos. Entonces, él se angustió, hermanos, porque en él no hay suciedad, en él hay santidad, hay pureza. Él nunca, hermanos, el Señor tuvo que ver nada con el pecado. Mas, sin embargo, en ese día él iba a llevar los pecados como un cordero, ¿sí? En aquel tiempo se ponía un animalito, se sacrificaba, se le derramaba la sangre, se le cortaba el cuello, y era en sacrificio por los pecados temporal de los hombres, eran perdonados temporal por un año, ¿sí? Pero Cristo vino y los quitó eternamente y para siempre. Los pecados fueron perdonados, ¿sí? De todo hombre. O sea que usted pudo haber hecho las peores cosas, pero usted se arrepintió de verdad, de corazón, le pidió perdón al Señor. Todos esos pecados el Señor los perdonó, ¿sí? Si no, usted no pudiera caminar en esta tierra, no pudiera vivir, no pudiera hacer nada. Es que de verdad Él perdona. Cuando el Señor viene, perdona, uno siente su paz, siente su tranquilidad, ¿sí? La conciencia de saber que usted lleva una gran culpa de pecado, eso es muy difícil. Pero cuando tú vienes y le pides perdón de verdad al Señor y crees ese perdón en tu corazón, la Biblia dice que el que cree, todo le es posible. Que si de corazón y con tu boca confesares y le pidieres de corazón, tus pecados serán perdonados, ¿sí? Entonces, hermanos, Pedro, Juan, Santiago eran los de más confianza. No es que hayan sido los preferidos, eran los de más confianza, ¿sí? El Señor ama a todos por igual, pero con ellos tenía más confianza. Los lleva, se va más adelantito a ese lugar que se llama Getsemaní, ¿sí? Que es conocido como el lugar prensa de aceite, ¿sí? Donde prensaban el aceite de las olivas, ¿sí? Las olivas eran machacadas en una prensa, ¿sí? En una prensa de aceite, y eran machacadas las olivas para que saliera aceite de oliva. Por eso el aceite de oliva, pues cuando se saca de la oliva es puro, ¿sí? Lo mismo Dios hace con nosotros. Cuando pasamos por momentos difíciles, Dios quiere sacar de nosotros pureza, un mejor hombre, una mejor mujer. Cuando pasamos enfermedades, cuando pasamos tempestades en nuestra vida, Dios quiere hacer de nosotros mejores personas, personas más leales, personas más honestas, ¿sí? Mejores hombres, mejores mujeres.
Entonces dice que fue al lugar de Getsemaní. Ese lugar hasta hace juego con su nombre, prensa aceite, ¿sí? Donde las olivas eran machacadas, prensadas, ahí eran destruidas y salía lo que había dentro de ellas. Esencia, salía aceite puro, ¿sí? y hace juego con el nombre, ¿verdad? Se relaciona todo, como ahí en ese lugar el Señor fue donde Él más entristecido se puso. Y Él les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, está en angustia, ¿sí? Yo no sé si algún día usted ha tenido una angustia, donde usted dice, qué angustiado me siento, ¿sí? Cuando uno llega a pasar momentos difíciles, donde un familiar de uno está muy grave, uno se angustia demasiado, hermano. Se angustia mucho, hermanos, porque uno ama a esa persona y uno dice, esta persona se va a morir, y la angustia le llega a uno. Y ahí en esos momentos solo la oración, solo estar de rodillas con Dios, solamente estar ahí clamando y derramando su corazón de uno, es que uno puede recibir la paz. No hay otra manera, hermanos, ¿sí? Cuando uno viene de oración y se clama ahí y se mete en oración y se arrodilla y le clama, Señor, mira esta prueba tan difícil que estoy pasando, dame fuerzas, dame poder, dame valentía, que yo no me rinda, que yo no me desanime, que yo no pierda mi fe en ti, Señor. Y ahí uno siente cómo Dios le da ese poder a uno, hermano, ¿sí? Ahí uno siente cómo las cosas empiezan a cambiar y empieza a agarrar esa fuerza a uno. Entonces el Señor vino y oró. Dice ahí, vamos a seguir leyendo. Estamos en Mateo 26, 39. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una hora. Mire, una hora. Él había ido a orar para agarrar fortaleza para la prueba que le venía al día siguiente, de que iba a ser azotado, golpeado, ¿sí? Según lo que dice Isaías 53, dice que fue molido, azotado, herido. Según lo que se cree, se entiende que fue muy maltratado su cuerpo, ¿sí? Ya saben ustedes, porque les he contado antes, les he dicho antes y lo han escuchado ustedes, que el látigo romano tenía muchas maneras. Dice que a veces tenía una bola con puntas de hierro como clavos enfrente, ¿sí? Y cada vez que ese látigo lo aventaban, le pegarle a alguien en la espalda, le arrancaba la piel, ¿sí? Otros dicen que tenía una bola con espinas en la punta. Otros dicen que en la punta tenía huesos, ¿sí? Huesos de animales ya, pero el hueso roto, y ya cada vez que le daban a una persona le arrancaba la piel. Y a él le dieron 39 latigazos. Y no crea que era nada más un golpecito suave, sino que con un látigo. Usted sabe que el látigo cuando agarra para atrás y ¡pum! Los de aquí a lo mejor los más jóvenes no conocen los látigos, ¿sí? Pero el látigo era para azotar, para golpear a los esclavos, ¿sí? Entonces, si así solo dolía el látigo, ahora con una punta que llevara hierro, clavos o llevara espinas, iba a arrancar la piel. Al Señor lo desnudaron, hermano. Lo desnudaron y Él aguantó todo eso por amor a nosotros. Le quitaron su ropa y lo desnudaron, lo humillaron, ¿sí? La Biblia dice en Filipenses, ¿sí?, que se humilló hasta lo máximo, ¿sí? Hasta lo máximo, dice, y que se humilló hasta lo máximo, y que por esa humillación se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Mi alma alaba a Dios, ¿sí? ¿Sí? Qué terrible lo que Él vivió por amor a nosotros, hermanos, ¿sí? Que le quitaran sus ropas, que lo dejaran desnudo y que lo azotaran, hermanos, ¿sí? Que lo azotaran, ¿sí? Una humillación terrible, ¿sí? Porque aquí a nosotros nos gustaría que nos desnuden ahí en la calle para que la gente esté burlando de nosotros, ¿sí?
Es vergonzoso eso, ¿sí? Pero Él se humilló porque nosotros lo mismo estábamos perdidos en delitos y en pecados. Estábamos, hermanos, en vergüenza. Nosotros estábamos desnudos espiritualmente, ¿sí? Y Él vino a morir por amor a nosotros, ¿sí? Vino por amor a nosotros, derramó su sangre. Dice que su sudor era como gotas de sangre, ¿sí? ¿Sí? Cuando una persona está en mucha angustia, desespero, el sudor, para empezar, si usted un día anda bien estresado, ojalá que no, pero si han dado alguna vez, el olor de uno es un olor pésimo, que huele feo porque está muy estresado y el cuerpo supura un olor feo, ¿sí? Pero ahora ya cuando está en máxima angustia, dicen que hay personas que están sangrando, ¿sí? Y a veces sangran de la nariz también porque están demasiado oprimidos, demasiado angustiados, ¿sí? Pero la oración, hermano, nos va a ayudar a nosotros para poner toda angustia en las manos de Dios. Toda desesperación, dejarlo en las manos de Dios. Toda preocupación, ponerlo en las manos de Dios. Entonces el Señor oró y oró una hora. Y les dijo a los discípulos que oraran una hora. Los halló durmiendo. Dice aquí el verso 40, 26-40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. En ese tiempo los discípulos no pudieron orar una hora. Hoy día no es muy diferente. Muchas veces nos pasa igual también. No podemos orar una hora. No podemos orar, no queremos. A veces decimos, no, ¿para qué voy a orar? Tengo otras cosas que hacer. Cuando deberíamos de darle primero el primer lugar a Dios. El primer tiempo de la mañana, dárselo al Señor. ¿Para qué voy a orar? Estoy ocupado, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer aquello, tengo que ir a hacer para allá, tengo que hacer para acá. ¿Para qué voy a orar? Estoy bien cansado ahorita en la noche. Quiero dormir, yo no quiero orar. Y no oramos. Y caemos en la tentación. El enemigo llega durante el día, nos llega a tentar con lo que nos gustaba, ¿sí? Con lo que antes nos gustaba, con el vicio que teníamos. Viene el enemigo y nos viene a tentar. Y a veces no cae el hombre el primer día, pero a los pocos días el diablo le trae lo mismo y le trae más tentación. Y como ya no está orando nada, ¿sí? No pasa nada, pues nomás solamente es uno. Es una vez que lo voy a hacer. Y ya la persona ahí se queda. ¿Sí? Ayer me tocaba el corazón ver a un muchacho ahí afuera de mi casa, que siempre yo lo veo ahí en la tienda tomando su cerveza. Y iba pasando por ahí y yo ya le he hablado de Dios. Y él me contó que él era músico de una iglesia. Él era el ministro. Tocaba en el grupo de alabanza, el piano, tocaba la guitarra. Y siempre que lo he visto le he hablado de Dios. Algunas veces le he abierto la ventana cuando vengo para la iglesia. Súbete, le digo, vamos. No, me dice. Pero ayer iba pasando por mi casa y me dice, siervo, dice, présteme su guitarra, dice. Y dije, yo se la voy a prestar, para ver cómo toca y a ver si se anima. ¿Sí? Y la empezó a tocar la guitarra y no quería soltar la guitarra. Ya llevaba más de 15 minutos, 20, más de media hora se tardó. No la quería soltar, ¿sí? Porque él fue cantante, adorador de Dios, ¿sí? Y aunque anda ahora borracho y andaba bien drogado, hasta la boca la torcía, tenía la lengua toda blanca por la cocaína, ¿sí? Pero él seguía tocando la guitarra y tocaba una alabanza y tocaba otra. Anhelaba él seguir tocando la guitarra, ¿sí? Pero lo más seguro que en algún momento de su vida se descuidó en la oración. Porque la oración, hermanos, es para hablar con Dios. Incluso, aunque el hombre hubiera pecado, si viene en oración arrepentido, Dios lo perdona. ¿Sí? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Jesús es fiel y firme para perdonarnos. Dice, Dios es fiel y firme, ¿sí? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel para perdonarnos.
Y 1 Juan 2:1 dice, hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que hay perdón, hay restauración. Alabe a Dios. No te descuides en la oración. Te van a salir muchas cosas, muchas oposiciones. El mismo cuerpo de uno batalla, pelea en contra de uno. Dice aquí 26:41 de Mateo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. Si tú vienes y le dices, Espíritu Santo, ayúdame, dame fortaleza para orar. Espíritu Santo, ayúdame en esta oración. El Espíritu Santo te va a iluminar en tu pensamiento. Ora caminando. Es de madrugada, es muy de madrugada, ora caminando para que no te duermas. Aplaude, te va a iluminar. ¿Sí? Aplaude para que no te duermas en la oración. ¿Sí? ¿Sí? Canta para que no te duermas en la oración. Ora en voz alta para que no te duermas. ¿Sí? ¿Sí? Hemos agarrado la costumbre hoy día que queremos hacer pura oración silenciosa. ¿Sí? Y a los 5 minutos... ¿Qué pasó? Pues que la oración silenciosa te vas a dormir. ¿Sí? Que para que el diablo no oiga. No, pues ¿qué va a oír ahí si se durmió ya? Y donde está el siervo, estaba hincado ahí, pero... Yo me acuerdo que hace años yo miraba a un hermano que siempre nos quedábamos a la oración con él. Después de las 2 de la mañana, a las 3, hacíamos vigilia los días viernes. Y yo decía, este siervo es de oración, porque lo miraba en una silla yo hincado. Y yo oraba mi rato, pero yo veía que las 3, las 4 y el hermano ahí estaba hincado todavía. Digo, este siervo es de oración. Hasta que se me ocurre un día, digo, voy a ver si está orando, pues. Y el hermano, cuando me acerco cerquita, porque a veces unos no roncan tan fuerte, roncan despacito. Me acerco y lo veo y está bien acostado. Digo, no, pues con razón, así que no. Así que no, pues. Y yo lo miraba siempre que estaba hincado ahí en la silla. Digo, pues no se para, qué tremendo oración. No, el siervo estaba bien dormido. Le ganó la carne, ¿sí? Entonces, por eso el Espíritu viene y nos ayuda, ¿sí? A veces Dios nos ilumina. Párate a orar caminando, ¿sí? Párate a orar, pero ponte a orar, pero sacude tus manos, levanta las manos, ¿sí? Aplaude, ¿sí? ¿Sí? Ora de otra manera, ora sentado, ¿sí? Y el Espíritu nos ayuda, ¿sí? Nosotros somos débiles, pero Él nos da la fuerza, ¿sí? ¿Sí? Pero a veces no, nosotros no queremos, no pedimos, Dios, que tu Espíritu me ayude a orar. Hasta para estar aquí en un culto tenemos que pedirle al Espíritu que venga y nos ayude, porque aquí en el culto nos va a caer sueño. La carne es mañosa, es mala, ¿sí? ¿Sí? La carne es mala. Cualquier cosa usted pudiera estar haciendo y no se duerme, pero oyendo la palabra, orando, le va a caer pesadez, sueño. Y los discípulos lo vivieron. ¿Sí? Y en ese tiempo no había Facebook, no había TikTok, no había YouTube, ¿sí? No había otras distracciones, pero más sin embargo les llegó el sueño, ¿sí? Estaban cansados, ¿sí? A veces nosotros estamos bien cansados físicamente, pero le decimos, Señor, por lo menos mis 15 minutos quiero orar ahorita antes de dormir, para darte gracias por todo, para pedirte misericordia, por lo menos dame la fuerza. Y el Espíritu viene y nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? Dice Romanos 8:26 que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, el Espíritu nos da fuerza, ¿sí? ¿Usted cree que nosotros vamos a tener fuerza para orar si no es por la ayuda de Dios? Pídale la ayuda a Dios y Él le va a ayudar, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, estamos en Mateo 42, perdón. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo haga
sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El Señor no solamente tuvo que orar una vez, oró 3 veces. Segunda vez, después de que ya fue a verlos a ellos para ver si lo estaban ayudando a orar, estaban bien dormidos, ¿sí? Y les dijo, no pueden ayudarme a orar ni siquiera una hora. Y ahí los dejó. Oren, les dijo, para que no entren en tentación. Y se fue. Y ya cuando se fue, él se puso a orar, Padre, si no es posible que esto se cancele, está bien. ¿Sí? Hay cosas de nuestra vida que las vamos a tener que vivir, aunque no nos guste. ¿Sí? ¿Usted cree que, voy a serle sincero, las cosas más dolorosas que hay, hermano, en la tierra, o lo más doloroso que yo creo que hay en la tierra para un ser humano es perder un ser querido? Un hijo, una hija, perder a la madre, al padre, un hermano, ¿sí? ¿Sí? Al esposo, a la esposa. Eso es lo más duro, ¿sí? Y muchas personas no lo pasan eso. Pierden su fe. Pero cuando la persona se pone en oración a Dios, antes vive en oración, cuando ya venga este momento, la persona, el Señor la va a ayudar. La persona se va a aferrar a Dios, ¿sí? Los peores momentos se arreglan orando, hermano. Los peores tragos en la vida, los peores dolores, las peores enfermedades, ¿sí? Los peores sufrimientos se arreglan orando a Dios, ¿sí? ¿Sí? Hay una canción que a mí me toca mucho, una alabanza, ¿sí? que se llama Tus cuerdas de amor, y la otra, Ya no soy esclavo del temor. Me toca mucho porque era en un momento que yo pasé un momento de muchas pruebas en mi vida, ¿sí? Y pasé un momento de muchas pruebas hace un tiempo, ¿sí? Que yo quería yo hasta huir, si fuera posible, huir de aquí, irme a otro lugar, a otra nación, ¿sí? Porque estaba ya cansado, ya llevaba mucho tiempo con pruebas, ¿sí? Mucho tiempo, llevaba varios años ya, ¿sí? Y entonces yo estaba cansado, yo ya me encontraba desesperado, ¿sí? Pero esa alabanza la oía, ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Y venía y me quitaba todo ese temor, toda esa preocupación, ¿sí? Pero eso lo conseguía en la oración, ¿sí? Hasta que desapareció, ¿sí? Porque las pruebas no son eternas. Hay un tiempo que Dios va a pasarnos de prueba y luego nos da un tiempo de refrigerio. Más adelante va a venir otro tiempo de prueba, pero ahí vamos a ir de nuevo a la cueva, ¿sí? A la cueva de la oración, donde vamos a estar solos con Dios, ¿sí? Así Elías huía de Jezabel y pasó por el desierto y huía y se fue a meter a la cueva, pero ahí llegó Dios, ¿sí? Lo bueno de todo esto es que en esos peores momentos viene Dios directamente a ayudarnos, a socorrernos, ¿sí? Porque aquí el Señor le dijo, Señor, no quisiera, Padre, pasar este sufrimiento, ese desprecio, tener que cargar con toda esa suciedad del pecado, ¿sí? No quisiera, Él era puro, Él es limpio, ¿sí? No quisiera pasar todo eso, ¿sí? Pero hágase tu voluntad. Y entonces dice la Biblia que el Señor oró. ¿Qué hace usted en las pruebas? ¿Ora? ¿O se desanima? ¿O se desalienta? ¿O reniega en contra de Dios? Porque muchas veces las personas reniegan en contra de Dios. Sí. Pero ¿qué hace? Ora. Cuando ora, acepta su voluntad. Cuando ora, aprende a esperar en Dios. Cuando ora, aprende a conformarse a que se haga lo que Dios quiera y no lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Sí? Cuando usted ora, aprende a saber esperar y decir, Dios sabe lo que está haciendo. Yo no sé, pero Dios sabe lo mejor para mí. Yo no entiendo esto. A mí me duele, pero yo no voy a renegar. Dios sabe qué es lo mejor para mi vida. ¿Sí? ¿Qué es lo mejor para mi vida? Por ejemplo, mi hijo me puede decir, papá, a mí me gustan esos zapatos. Pero yo puedo decir, esos zapatos no, hijo, que no son
no son para la escuela. ¿Sí? Esos son unos zapatos para ir al trabajo. ¿Sí? O esos son unos zapatos ortopédicos, no son para ti. ¿Sí? O son unos zapatos para jugar soccer, para jugar fútbol. ¿Sí? Porque Él no sabe. Él es un niño. Dios así también nos compara a nosotros como niños. ¿Usted sabe su futuro de usted? No, Él lo sabe. Y Él sabe lo que es mejor. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para mí, lo que es mejor para ti. Quizás en tu momento te duele, pero Él sabe que más después ya Él va a venir y va a curar esas heridas. Va a sanar esas heridas. ¿Sí? Y Dios a veces nos quita cosas, ¿sí?, que nos van a afectar en más adelante. Vamos a seguir leyendo. Estamos en Mateo 26, 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Las mismas palabras vino y dijo: Padre, yo quisiera no pasar por esto, pero que sea tu voluntad. Y en esa tercera vez, en otro de los evangelios dice que vino un ángel y le fortaleció. Entró Dios directamente. Es bonito cuando ya viene Dios, porque ya cuando Dios viene todo se arregla. Los problemas de nosotros los seres humanos están más que nada en nuestro corazón. ¿Sí? A veces podemos estar nosotros en medio de un mar, pero ahí va al lado de nosotros el Señor nadando con nosotros. Y podemos salir a flote. Es como ese salvavidas. ¿Qué hace el salvavidas? Una persona la pueden dejar 10 millas adentro del mar. Pero si lleva un salvavidas, ¿qué me dice usted? ¿Se va a ahogar? No se va a ahogar porque va metida el salvavidas, la persona. Y esa persona va remando y hasta que sale, va nadando hasta que sale a la orilla. Se puede cansar un rato, ¿sí? Y descansa y sigue luchando. Las mismas olas la van llevando hacia afuera. ¿Sí? Lo mismo con Dios. Podemos estar en un mar de problemas, pero si aprendemos a orar, Él va a ir con nosotros ahí y nos va a llevar hasta que salgamos de ese problema. ¿Sí? Entonces los discípulos tenían que aprender a orar. Aprendamos a orar. Aprendamos a vivir dependiendo de Dios en todo. Seamos personas de oración. Orar en todo tiempo. ¿Sí? Un niño llegó a una casa, hermanos, donde lo habían invitado. Llegó a esa casa y cuando vio todos empezaron a comer. Y les dijo, él se agachó y empezó a orar. Y vio que todos empezaron a comer y nadie oró. Les dijo, ¿en esta casa no oran? ¿No dan gracias a Dios? No, dice, ¿a quién oramos? Le dijeron la señora ahí. Dice, bueno, ustedes se parecen a mis perros. Mis perros nada más le echamos la comida y ellos solo se ponen a comer. ¿Sí? Hermanos, nosotros muchas veces, hermanos, tenemos eso que ni agradecemos a Dios por las cosas que nos da. Si simplemente el hecho de comer, hermano, es una bendición. ¿Sí? Tener algo que comer. ¿Sí? Bueno, en Estados Unidos no hay tanta necesidad, pero en África, allá los niños mueren de hambre. Ustedes los han visto en los documentales. ¿Sí? Entonces hay mucho por qué agradecer a Dios. Mucho por qué agradecer a Dios. Y Dios, algunas personas deja que se mueran por alguna razón. Él permite que muchas personas mueran de hambre. Él permite que muchas personas mueran de sed. Pero a lo mejor a las personas se les acabó su tiempo en la tierra. Pero mientras usted tenga tiempo aquí en la tierra, dependa de Dios, pero busquémoslo en oración. No te descuides en la oración. Pedro se descuidó. Santiago se descuidó. Juan se descuidó. Los demás discípulos se descuidaron. ¿Sí? Pero Dios los dejó como un ejemplo para nosotros de que nunca el descuidarse en la oración va a ser bueno. Siempre va a ser malo. Óigame bien. Descuidarse en la oración siempre va a ser malo. Va a traer enfriamiento, va a traer cansancio, va a traer desánimo, va a traer tentación a nuestras vidas. ¿Sí?
Pero si nosotros oramos, vamos a estar como ese teléfono que está cargado al 100 la batería, ¿sí? Como esa persona que está bien desarmada al mediodía, después de estar trabajando en el calor, pero luego dice, bueno, ya es la hora del lonche. Después de comer el lonche y de tomarse una bebida, se descansa unos 20 minutos, 15 minutos, estoy listo para seguir caminando, para seguir trabajando de aquí a las 4, 5 de la tarde, ¿sí? Porque ya recargó su batería, ¿sí? Cuando el cristiano llega en un momento donde se encuentra tentado, viene y se pone en oración hasta que siente que ya tiene la fortaleza y ya vence esa tentación. Gloria a Dios, vamos a estar de pie. Hasta ahí el mensaje.